Buenas tardes. Ya casi comenzamos, ¿de acuerdo? Y me Ok, si quiere vamos comenzando. Buenas tardes, gente, ¿todo bien? Sí, profe. bien, profe. Bien, por dicha. Ok, vamos a ver. La idea es que hoy vemos los que no quedan sólidos y ya con eso concluimos la parte de fuerzas intermoleculares, ¿ok? Al final, como teníamos bastantes sesiones para fuerzas, podemos verlas con bastante calma, ¿ok? Por dicha. Ya después de la próxima semana vamos a comenzar con la parte de disoluciones, que esa es más práctica, ¿ok? Ya van a volver otra vez los cálculos y los cálculos, ¿ok? La parte de fuerzas es como más descriptiva y de predecir comportamientos, entonces es como más relajante, ¿ok? Ya les activé el quiz en mediación, ajá. Entonces, para que sepan que otra vez es en parejas o tríos, como sea que se hayan combinado ustedes. De paso, el corrector me informa que ya revisó sus quizzes y entre hoy y mañana va a subir las notas a mediación, ¿ok? Para que estén atentos a eso. Nada más me pidió, a ver si recuerdo lo que me había dicho, que por favor fuera más ordenados, ¿ok? Que hubo una que otra persona que hubo que sentarse y casi que descifrar eso con una piedra roseta para entenderlo, ¿ok? La idea es que ustedes tienen que, por un poquito de esencia, escribirle las cosas en un poco ordenadas, ¿ok? Porque si el corrector no puede entender lo que ustedes escribieron, se lo va a poner malo, ¿ok? Ese es básicamente el teorema que siempre se ha usado en química. Si no se entiende, no se revisa, ¿ok? Entonces, ojo, por favor, un poquito más de orden a la hora de revisar. ¿Ok? En general los encontró bastante bien. ¿Ok? La media estaba en 80, lo cual para hacer un quiz en química en realidad es bastante bueno. ¿Ok? Entonces, para que tomen en cuenta eso, un poquito más de orden, pero por lo demás, no hubo problemas. ¿Ok? Ahí lo revisan y me cuentan cómo lo encontraron. ¿Ok? El quiz el de fuerzas, bueno, la primera parte de fuerzas. Sí, sí, pongo a mi profesora. Ah, ok. El quiz de fuerzas está para el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces, mira, mecánica, ustedes ahí lo realizan en pares y suben una solución a mediación virtual. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe.
¿Ok? En este caso, dado el número de temas, salieron 6 preguntas, así que pueden estar felices. ¿Ok? Van a poder partirlas en 2. O en grupo, o en 3, en caso de que sean un trío. Ahora, eso con respecto al quiz. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo en la lista de pendientes. Ok, por si acaso no se habían dado cuenta. Ok, habrán visto que para Lab cambiamos la hora de entrega de los trabajos, ¿cierto? Ahora se entregan no a las 5, sino a la medianoche. Ok, para que entonces puedan tener todos un poco más de tiempo para hacer los ajustes que crean pertinentes. Ok, sí les contaron, ¿verdad? Sí. Ok, entonces para que ahí tengan presente, si usted quiere cambiar algo, puede hacerlo. Ok, y ahora todos van a tener un poquillo de tiempo. Curiosamente, eso fue lo divertido, que la persona que se quejó porque había grupos que podían cambiarlo después de la clase, no se quejó porque él quería más tiempo, simplemente se quejó porque él no quería que nadie más lo cambiara. Ok, entonces, nadie entiende a la gente. Ok, entonces, para que no quitáramos algo que de hecho es bueno, ok, la posición de que ustedes pudieran arreglar las cosas antes de entregarla, ok, y les pusieron 40, entonces mejor todo mundo con más tiempo y que la persona que se quejó y sea feliz. Espero. No sé quién es la verdad por ella. Ahora, luego, hmm, me parece que les había dejado una pregunta ahí en el aire para ver si la podían averiguar, ¿cierto? ¿Qué me averiguaron sobre eso? Pero sobre lo de la descafeinación. Correcto. Porque podemos usar Bueno, CO supercrítico para sacar la cafeína que es polar. ahí estuve haciendo investigación. Ok. Ahí también comenté con un profesor que me ha ayudado mucho en el colegio. Estuvimos hablando, una conversación bastante tendida Ok, y ajá. analizamos varios puntos. Y creo que me quedo con la parte metodológica, creo que es clave, porque la metodología para la descafeinación, es que no sé bien cómo decirlo en español. Así se dice, eh, descafeinación. ok, am, es remojar los, los coffee beans Granos de café. verdes, ajá, y remojarlos y después cuando usted ya los tiene remojados, ya los puede poner en su contenedor con el cebado supercrítico, ajustar presiones, ajustar temperatura, todo. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la cafeína era más o menos polar. Porque también buscamos el momento dipolar de enlace y era como de 1 punto algo device, tampoco era mucho. Sí es ligeramente polar, pero no es muy polar. La cafeína tiene un heterociclo de nitrógeno y tiene creo que 12 cetonas. Entonces, no es tan polar y por lo tanto es soluble en agua y también es soluble en CO2 supercrítico porque es lo suficientemente polar y no polar para ser soluble en ambas cosas. Entonces usted primero lo remoja, extrae la cafeína, después el CO2 supercrítico extrae el agua más cafeína, se lo lleva todo y el CO2 supercrítico es muy sencillo de retirar. Entonces básicamente lo que usted está haciendo es como una filtración. Eh, y sí, o sea, eso se puede hacer también con diclorometano, creo que era que se hacía antes, sí, algo así, o cloroformo, bueno, un, Disolvente. algún, sí, algún solvente orgánico clorado que es carcinógeno, es bastante peligroso, el CO2 supercrítico es más o menos inerte, entonces por eso es mucho mejor. Y básicamente esa es la respuesta, usted lo que está haciendo es casi que una hidrodestilación, casi, pero jugando con la parte del CO2 supercrítico, que es como muy fácil de retirar después de que usted saca eh, y sus granos de café y agua y toda esa cosa, la saca ya de su contenedor. Una vez estamos en temperatura y presión ambiente, el CO2 se puede llevar todo súper fácil. Ok, ok. La cafeína tampoco es tan intermedia, ¿de acuerdo? Ella está ya tirando un poquito a la zona polar del espectro, ¿ok? Ya 1, no me acuerdo cuánto dijiste de device y es un poquito ya alto, ¿ok? Pero sí, por un lado es por arrastre, ¿ok? Ok, una cosa que vamos a descubrir es que es que las cosas no son ni totalmente solubles ni totalmente insolubles en los disolventes, ¿de acuerdo? Siempre se van a, decimos nosotros, repartir, ¿ok? Siempre puede disolverse un poquito, aunque sea en un disolvente. Entonces, por ahí puede ir disolviendo. Y también el CO2 no es perfectamente no polar, ¿de acuerdo? El CO2 no tiene momento dipolar, pero tiene lo que llamamos un momento cuadrupolar, que es lo que también facilita que se disuelva, ¿ok?
Pero sí, la ventaja del CO2 supercrítico es que usted nada más lo mete, él llega, disuelve, va a otra parte, usted sube bueno, baja la presión y ya se desaparece. Pero está vacilón la respuesta. ¿Saben para qué se usa esa cafeína después? Bebidas No, energéticas, supongo. ese es un uso, pero no es su principal uso. Esa es la cafeína No. que se usa para hacer pastillas. ¿De acuerdo? La cafeína que se extrae de esos granos de café se le vende a las farmacéuticas para hacer pastillas y patrones. Pero bueno, está bien. Por dicha sí lo investigó entonces. Muchas gracias. Dígame, don Profe, Luis. así no, bueno, es como para agregar un poco, digamos, yo también como que busqué un poco acerca de esto, Sí, acerca de claro. este tema de descafeinar y, bueno, encontré cosas bastante parecidas a las que mencionaba el compañero, como aparte de eso nada más, bueno, por ahí leí un paper de una universidad de Colombia, creo que de Bogotá, eh, que bueno, hablaba más que todo, bueno, al menos desde lo que yo, desde mi lectura, digamos, Ujú. hablaba, bueno, fue un poco difícil comprenderlo porque quizá no estoy tan familiarizado con el tema, digamos, de los fluidos supercríticos, Sí. pero el paper hablaba de que, digamos, perdón, es que lo tengo aquí anotado, entonces, digamos, muy bien, digamos, en las condiciones supercríticas, por supuesto van a cambiar las propiedades del fluido, ¿verdad? Entonces, Ujú. el paper se refería más que todo a la densidad, que en un fluido supercrítico disminuía, me parece. Entonces esto generaba que, tomando en cuenta las condiciones en las que está el fluido, es decir, altas presiones, ¿verdad? Eh, como que fuera muy apto para penetrar materiales porosos, como en el caso eh, Los del granos. café, ¿verdad? Ajá, exacto, los granos, que además están, como mencionaba el compañero, húmedos, entonces esto permitía como aún más como esta penetrabilidad, digamos, de los materiales porosos. Y también, bueno, esto sí lo comentó el compañero más o menos, que era de la facilidad con la que se puede retirar, digamos, este CO2. Entonces, básicamente, como tanto esta facilidad para penetrar como para sacar, es muy como práctica para desplazar esta sustancia, la cafeína, que es la sustancia de interés. Entonces, sí, son, bueno, más que todo hablaba como de, o sea, lo que encontré, aparte de lo que también es químico, de hecho, pero no como meramente químico, hablaba como de difusividad y como tasa de transferencia de masa, y como a eso se refería, como el por Pues, qué, digamos. Ajá. pues eso también es químico, tranquilo. Eso es una rama de la química, la parte de difusión. Ustedes van a estudiarlo eventualmente. Ok, sí, sí, pero sí, para agregar un poco ahí, eso fue lo que leí más o menos. Estaba así, ¿no? Ok, no, no. De Ah, hecho, eso pero una cosa que me pareció muy curiosa, diga. que usted podría descafeinar con agua, Claro. pero, pero el problema grandísimo es que pigmentos y los colores y sabores del café y aromas, todos son solubles en agua. Entonces usted no solamente está descafeinando, usted está quitando toda la esencia del café. Usted no puede vender eso, es muy complicado. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque la mayoría de aromas, sabores, no son solubles, no son hidrosolubles, o sea, son lípidos. Pero en el caso del Oh. café, tienen tioles, entonces los tioles forman interacciones dipolo-dipolo con el agua y son solubles. Me pareció súper interesante porque no es algo que pasa muy comúnmente. Oh, ¿cómo sabe usted eso? Que los pigmentos la mayoría son liposolubles. Eso no es usualmente algo que ustedes deberían saber en esta altura de la vida. ¿Dónde aprendió Bueno, eso? por biólogos, en el cual sí, habíamos visto bastante sobre el tema, digamos, en su momento. Sí, no, es que esa es una de las características curiosas de los aromas y sabores. La mayoría de los compuestos del aroma y el sabor, en la mayoría de los elementos, son compuestos de origen liposoluble. Por eso es que cuando usted le quita la grasa a los productos, tiene que pensar qué hace con el sabor en particular y con el aroma. ¿Ok? Porque básicamente cuando usted le quita la grasa, le quita como el alma al alimento. Y en el caso del café, eso es vacilón. La mayoría, de hecho, son
hidrosolubles, ¿ok? Solo como la trigonelina es un poquito liposoluble, pero lo que son los clorogénicos, que es de lo más importante que hay, o las sustancias aromáticas, la mayoría de hecho son hidrosolubles. De hecho, es el problema de descafeinar, no solo con agua, con cualquier disolvente. Cuando usted es cafeína, se está volando un montón del aroma y el sabor, ¿ok? Hay maneras, incluso uno lo puede recuperar, pero el gran problema del descafeinado del café precisamente es que usted se vuela la cafeína, pero también se vuela el aroma. Y el café sin aroma es nada, es básicamente agüita con color. Pero sí, ese es un detalle importante descafeinado, que siempre va a tener una calidad sensorial notoriamente menor. Le duela a quien le duela. El café descafeinado tiene una calidad sensorial totalmente inferior al café normal. Por si acaso no lo sabía, mi especialidad de hecho son los alimentos. Que mi especialidad en química es química de alimentos, entonces yo hablo de eso todo el tiempo. Y en particular mi especialidad de hecho son los lípidos, por eso me hizo gracia que usted supiera de eso. Pero Dino, está vacilón. Más bien, muchas gracias a los dos por investigar eso. Voy a dejarlo por aquí. Y sí, lo que usted dice es cierto. El proceso original descafeinado que se había hecho alrededor de 1900 se hacía con agua a temperaturas altas, lo cual era todavía más contraproducente porque el problema de hervir el café tostado y molido es que se vuela un montón del aroma. ¿Ok? Ese es el problema, por ejemplo, de los percoladores de café. Como usted está echándole agua caliente al café molido, entonces va necesariamente a quitarle un montón de aroma. ¿Ok? Para los que Profe, saben de café, eso es una manera poco correcta de hacer café. Decime. sí, de hecho, bueno, ahora que menciona como esto de el origen de descafeinar, ahí Sí. como dato curioso también que aparecía en el paper bueno, uno de los dos que leí, de hecho menciona que la primera extracción de cafeína, así, o sea, como con la intención de tomar café descafeinado fue en Alemania en 1820, pero como usted mencionaba fue, o sea, tomó casi 100 años, como hasta casi 1900 optimizar el proceso y menciona que hay también como dato curioso no químico que digamos, o sea, la invención de este proceso, o como la popularidad de este proceso más bien, es el resultado de que el café se estaba popularizando demasiado y era como el responsable de insomnio en la sociedad europea, entonces era como, o sea, fue inventado para compensar eso, pero me pareció vacilón porque de qué tanto café hay que tomar para, para que no Eh, duerma toda Depende Europa. mucho de la persona, en realidad. Hay personas que realmente el efecto de la cafeína que experimentas es mínimo. Y hay gente que con un poquito ya se sobreactiva demasiado y hay gente que conozco que más bien el café les causa sueño. Es bastante curioso. Me Eso depende pasa, mucho. me pasa, me pasa, me causa sueño. No, en serio, la Red Bull o cualquier bebida energética me da sueño. Y el café también. Sí, eso depende mucho de la persona, pero sí, es más o menos por ahí que anda la historia del café. Cuando hablemos de solubilidad podemos volver a hablar de café y todo eso. No sé si alguien quiere agregar algo más o caemos en lo que ya venimos. ¿Ok? Una conclusión ahí corta. Claro, Entonces, es claramente mejor usar una prensa francesa en vez de usar un percolador, por supuesto. ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Gracias. Eh, Entre percolador y prensa francesa gana la prensa francesa. De hecho, en la U, lástima que está cerrada, hay una tesis completa sobre cómo mejorar el proceso de extracción de elaboración de un café desde un punto de vista sensorial, pero eh, está atrapada en la U. Bueno, eso era como para cambiar un poco el aire. ¿Ok? Entonces ya aterricemos de nuevo en nuestra querida química y ya vamos a terminar de ver la parte de sólidos. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando de todo lo que eran celdas, ¿de acuerdo? Y sistemas cristalinos y los diferentes tipos de centrado. ¿Ok? Hoy vamos a continuar con temas relacionados a esto. Y concretamente vamos a hablar del empaquetamiento. ¿Ok? Ahora, el asunto es este. En un montón de los dibujitos que les he puesto en las diapositivas, los dibujos se ven así, ¿verdad? Tenemos las esferitas como puntos, ¿de acuerdo? Unos vértices en el centro, para que ustedes puedan visualizar bien dónde están cada cosa. Pero la realidad del mundo es que las partículas de un sistema cristalino no son estas esferas puntuales, son estas pelotas que están acá, ¿de acuerdo? Los átomos y partículas que están en un sistema cristalino son esferas grandes, ¿ok? De hecho, ni siquiera se ven así tan homogéneas, ¿ok? Hay esferas grandotas, hay esferas pequeñas, es más variable, ¿ok?
La realidad del mundo es que las esferas, los átomos que constituyen un sistema cristalino tienen un volumen muchísimo mayor del que usualmente uno indica cuando lo representa con esos puntitos. ¿Ok? ¿Y qué implica esto? La lógica dice que si yo tengo un montón de esferas, una junto a la otra, solo pueden entrar en contacto de manera tangencial, ¿verdad? Solo pueden tocarse como que aquí, en un puntito en particular. Ahora, eso implica necesariamente que va a haber mucho en la esfera que está vacío. ¿Ok? Por ejemplo, esta que se ve acá, ven este mero hueco que está aquí en el centro. ¿Ok? No hay forma que yo pueda rellenar eso con esas esferas. ¿Ok? Ahí el detalle. Cuando yo tengo sistemas cristalinos reales con partículas que tienen un volumen considerable, siempre va a haber necesariamente zonas vacías que no pueden ocuparse. ¿Ok? El asunto aquí es ese. Cuando yo empaque el cristal, lo que las partículas quieren es maximizar el espacio abarcado por ellas. ¿Ok? La idea del empaquetamiento es que para que sea óptimo, la mayor cantidad de volumen tiene que cubrirlo la esfera y los espacios vacíos tienen que ser lo mínimo que sea posible. ¿Ok? Cuando yo alcanzo eso, alcanzo un empaquetamiento compacto. ¿Ok? Empaquetamiento es simplemente cómo se apelotan las pelotillas entre sí. Pero el empaquetamiento compacto es cuando yo alcanzo el máximo espacio de la celda ocupado por esferas. ¿Ok? El empaquetamiento simplemente es cómo se agrupan las esferas entre ellas en el cristal, pero ya cuando hablamos del empaquetamiento compacto es porque estamos hablando de la manera máxima óptima en que yo puedo poner las esferas. Y matemáticamente eso es un problema que se demostró hace un montón. Gauss lo demostró, el famoso Gauss que sale a uno en la sopa básicamente, sale en mate, en cálculo, en química. Gauss demostró en su momento que el máximo empaquetamiento en un sistema cristalino es 74%. ¿De acuerdo? No hay manera en que uno pueda agrupar partículas idénticas en un sistema cristalino y abarcar un volumen mayor a este que está acá. ¿Ok? El empaquetamiento compacto, el mejor que usted pueda alcanzar, siempre va a tener un máximo de esferas de 74 y lo demás es vacío. Y de ahí hay otros empaquetamientos menos óptimos, por supuesto, que van a abarcar volúmenes mucho menores de partículas. Pero el mejor es este. Y yo puedo alcanzar este volumen de 74 de dos formas distintas. ¿Ok? Uno es el empaquetamiento que llamamos cúbico centrado en las caras, que si se fijan, de hecho, es una de las redes de Bravais. La red cúbica centrada en las caras es uno de los dos empaquetamientos más óptimos que existe en la naturaleza. ¿Ok? Y se caracteriza porque sigue una secuencia, ¿de acuerdo? Una secuencia que llamamos ABC. ¿Ok? Es decir, cada 3 capas de esfera se va a repetir la secuencia. Ahora, el otro empaquetamiento es un derivado de una red de Bravais, ¿ok? Que es el empaquetamiento hexagonal compacto, ¿ok? Esto se deriva de la red hexagonal, pero no es una red hexagonal pura, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. A diferencia de este que está aquí, el FCC, la cúbica centrada en las caras, el hexagonal compacto no es una celda pura, ¿ok? Es una de las celdas derivadas del hexagonal. Y sigue una secuencia de tipo AB, es decir, cada 2 capas se repite la secuencia. Eso se ve mejor aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso que está acá es el empaquetamiento FCC. ¿De acuerdo? Cúbico centrado en las caras. Es básicamente la manera en que uno típicamente ve acomodadas las pelotitas, ¿ok? En una pirámide. ¿De acuerdo? Esa es la pirámide típica que cualquier persona haría si le dicen, tome ese montón de esferas y créeme una pirámide. ¿Ok? Y este es el empaquetamiento hexagonal compacto. ¿De acuerdo? Esta es otra manera un poquito más creativa de acomodar las esferitas. ¿Ok? Aunque no lo parezca, ambas pueden alcanzar los mismos niveles de empaquetamiento, 74%. ¿Ok? Y la diferencia entre una y otra es simplemente cómo se repite la secuencia. ¿Ok? En la FCC, cada 2 capas se va a repetir la misma secuencia. ¿Ok? Cada 2 capas se repite la misma secuencia, la misma organización de las pelotitas. Y en la BCC, le cambié los nombres, ¿verdad? No, no, sí está bien. De acuerdo, en la de las caras, en la cúbica, es cada 3, ¿okay? Esta que está acá. Y en la hexagonal es cada 2. Ahora que lo pienso, no sé por qué puse esto cruzado. Bueno, así soy yo. ¿Ok? No sé si vamos entendiendo. O ahí me enredé y los confundí a ustedes.
Profe, no entiendo bien así como que es cada 2 o cada 3. Ok, fíjate, por ejemplo, aquí, en este hexágono que está acá. Esta es la hexagonal compacta. ¿Ves? Ok, use su poder de visualización. Dese cuenta que aquí, directamente abajo, ¿de acuerdo? Debajo de las pelotas negras, hay una pelota blanca en el centro, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Entonces siempre va a ser la misma secuencia. Yo tengo 7 pelotas blancas, 3 pelotas negras. 7 pelotas blancas, 3 pelotas negras. 7 pelotas blancas, 3 pelotas Ah, ok. negras. Ajá. Eso es la secuencia AB, AB. Se va repitiendo infinitamente. En cambio, en la que es ABC, la cúbica centrada en las caras, ¿ok? Vea que voy a tener entonces esta capa, ¿de acuerdo? De abajo, que tiene pelotas cortadas, esta capa triangular, ¿ok? Y una capa un poco más rara. La capa de pelotas cortadas, la capa triangular y una capa cortada, ¿ok? Aquí Ujú, la secuencia es cada 3 capas. Aquí la secuencia es como más uniforme, cada 2, ujú, ¿ok? ujú. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿De acuerdo por ahí? Vean que Sí. entonces son dos formas distintas en que yo puedo acomodar y obtener una organización máxima. De hecho, si se fijan, estas laminitas que están aquí representan esos dos empaquetamientos, ¿verdad? ¿Ok? Hay una que representa el empaquetamiento hexagonal y la otra representa el empaquetamiento cúbico. ¿Ven? Y ya a 3D, ya viéndolo, no aquí en un plano, sino en 3D, así es como se observan. ¿Ok? Esta es básicamente una forma en que yo puedo visualizar la cúbica centrada en las caras y esta es la que yo llamo hexagonal. ¿De acuerdo? Vamos por aquí claros. Esos son los máximos empaquetamientos, ¿ok? Los empaquetamientos que llamamos empaquetamientos compactos, ¿ok? En los cuales el acomodo de las esferas es el más óptimo que se puede alcanzar. Pero no son los únicos, ¿verdad? Ahora, aquí por si acaso, es para recordarles que esto que está acá es la celda hexagonal pura, ¿de acuerdo? Y esto que está acá es una celda hexagonalmente compacta. Vean que la diferencia está en que en la celda esta empacada compactamente, yo tengo una capa de pelotas en medio, ¿verdad? En la hexagonal pura esta, yo tengo en las vértices nada más las partículas, pero en la hexagonal compacta, ¿ok? Que es un derivado, yo tengo partículas dentro del cristal. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Ok? Esta es un derivado de esta. ¿Ok? El acomodo hexagonal compacto es un derivado de la red de Bravais hexagonal. ¿Ok? La diferencia es la capa pelotas que está en el medio. Ahora, aunque la cúbica centrada en la cara y la hexagonal compacta son las mejores de las formas en que yo puedo empacar las cosas, recordemos que no son las únicas, ¿ok? Hayamos visto 14 celdas de Bravais, ¿ok? Yo puedo tener derivadas de ellas. Eso significa que yo puedo tener un montón de empaquetamientos diferentes, ¿ok? Y todos con un porcentaje de volumen ocupado distinto. Por ejemplo, una celda cúbica centrada en el cuerpo va a tener un volumen ocupado de 68. Vean que no alcanza el nivel de 74, pero sigue bastante bien. Pero hay una celda, como por ejemplo la cúbica simple, que básicamente la mitad de la celda es espacio vacío. ¿Ok? Ya esta es bastante poco eficiente. ¿Ven? Pero dependiendo entonces de cuál sea su celda, usted puede tener distintos niveles de empaquetamiento. Solo que hay algunos, como este, que son mejores y por lo tanto son más estables. ¿Ok? ¿Entienden por ahí esa idea? Sí. Ok, ¿alguna pregunta por ahora? ¿Nadie se ha quedado perdido? Ahora, un concepto que va asociado con esto es lo que llamamos número de coordinación. ¿Ok? Si se fijan, en estas celdas, todas las partículas están tocando siempre otra a la par. ¿De acuerdo? ¿Cuántas partículas estén tocando simultáneamente? Eso es lo que llamamos en química número de coordinación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto que está aquí, ¿ok? Vean que la pelotita que está en el centro, la roja, está colindando con
12 partículas distintas al mismo tiempo. O sea que en esta estructura que está acá, el número de coordinación es 12. ¿De acuerdo? ¿Entendemos qué es número de coordinación? Así como idea general. Es Sí, básicamente, profe, una pregunta. Sí, profe. dígame. Yo escuchaba ese concepto de número de coordinación en complejos, o sea, como cuando yo tengo un complejo Claro, y no ajá. sé, tengo X cantidad de mordientes y el número de mordientes va a ser el número de coordinación. Pero Sí. no sé si eso tiene relación con esto. O sea, yo sé, tipo, usted puede descristalizar complejos y inorgánicas eso se hace cada rato, pero no sé si tiene que ver con el empaquetamiento y así. Son conceptos parecidos, pero no exactamente iguales, ¿ok? Digamos, en esencia, la idea es la misma. Número de coordinación es con cuántos elementos está coincidiendo el coso en el centro, ¿ok? Entonces, si esto fuera un complejo, ese sería el átomo central y esos serían los mordientes, ¿de acuerdo? Los sustituyentes, los ligandos, como sea que le diga usted. En un cristal, este simplemente es un átomo y esos son los átomos colindantes, ¿ok? La idea sigue siendo la misma. Número de coordinación es con cuántas cosas simultáneamente está interactuando algo, ¿ok? Solo que en el caso de un cristal, eso se repite en una secuencia infinita. Yo puedo agarrar cualquier partícula, ajá, y siempre va a tener el mismo número de coordinación alrededor. ¿Ok? En un complejo, los complejos son unidades discretas, por decirlo así. Entonces, cada complejo tiene su número de coordinación y cada uno es una cosa por aparte. Ahora, por si acaso, los demás saben que es un guión complejo, ¿ok? Sino para explicarles eso y que no suene No, como que es profe. chino. Ok, un paréntesis aquí. Igual, algún día íbamos a hablar de guiones complejos, así que sí, no importa, podemos irlos introduciendo. Pregunta, todo mundo, me imagino, alguna vez ha visto que le escriben a usted un ion metálico y se lo escriben así, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. cobre 2 más acuoso. Bueno, esa es la manera bonita, sencilla y amigable con el usuario en que representamos los iones acuosos, ¿ok? La realidad es que esto no se da así, ¿ok? Este AC, que me indica que está en disolución acuosa, lo que implica es que está solvatado por aguas, ¿ok? Es decir, que alrededor de este amigo hay un montón de moléculas de agua interactuando. ¿Ok? Entonces, lo que realmente me está diciendo a mí ese AC, ¿ok? Y eso lo van a ver mejor en inorgánica, es que yo tengo mi amigo cobre en el centro y él va a tener aguas interactuando. ¿Ok? Este quedó horrible. Ajá. ¿Ok? Puede tener incluso una aquí. Ven acá. Eso es una exageración porque usualmente el cobre, aunque usualmente uno piensa que puede tener 6 sustituyentes, la realidad es que tiene como 4 o 5. Ok, pero escribámoslo aquí simplemente para que se vea bonito. Ok, eso es un ion complejo. Ok, ok. Vean que esta carga que está acá es la carga del ion complejo. Ok, le decimos ion complejo porque como pueden observar la estructura es un poquito más complicada de lo usual. Ahora, observen que el cobre no está realmente enlazado con nadie, ¿verdad? Esos son interacciones intermoleculares, ¿de acuerdo? Eso es una interacción de ion dipolo. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, esto es el átomo central y cada uno de estos amigos que está acá es un ligando o mordante. ¿De acuerdo? Cualquier nombre le da bien. Pero ven, entonces, ese cobre 2 más AC, lo que realmente significa es un cobre que está rodeado por al menos unas 4 a 6 aguas. ¿De acuerdo? Cuando lleguen a Inor 2, van a darse cuenta que por el efecto de Jahn-Teller, este que está aquí y aquí está demasiado estirado, y entonces realmente son 4, ¿ok? Pero en química general les decimos, no, no, son 6,
porque tiene 6 campos libres. Y después llegan ahí en los 2 y es como explique por qué el cobre 2 más tiene 4 sustituyentes y no 6. Por cierto, la respuesta en química inorgánica 2, el 70% de las veces es John Teller. ¿Ok? Y en INOR 1 es carga ion. ¿De acuerdo? Ion radio, básicamente, algo así. Pero es un ion complejo. ¿De acuerdo? Entonces vea que él puede tener varios sustituyentes alrededor. Vean que esos sustituyentes, ¿ok? De hecho son moléculas independientes, ¿ok? Pueden ser otra cosa, pero lo más usual es que en los iones complejos, los sustituyentes, estos, los mordantes, son moléculas por aparte, ¿ok? Entonces tengo 6 moléculas interactuando con un ion en el centro y todo crean una megaestructura que llamamos complejo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el compañero nos quiere decir cuando nos dice que él tiene un complejo, ¿ok? Y vean que entonces, así, a golpe de ojo, ¿cuál es el número de coordinación de este complejo? 16. 6, porque tiene 6 cosas alrededor. ¿Ven? Eso es precisamente lo que nos quería preguntar él. Si era lo mismo. Y de hecho sí es lo mismo, ¿ok? Solo que en el caso de un cristal, eso aplica para todo el mundo infinitamente. No importa quién elija usted. Aquí yo tengo que tener un complejo para poder observarlo, ¿ok? Yo tengo que tener esa estructura discreta y poder observar el del centro, ¿ok? Porque si me fijo en él, no voy a encontrar nada, ¿ok? Aquí no hay nada más arriba, ¿ok? El complejo es esta unidad discreta que está acá. ¿Ok? Fácil, ¿cierto? Vamos a estudiarlos más adelante, porque ellos tienen propiedades diferentes, ¿ok? Vamos a estudiar su propiedad ácido-base. Vamos a darnos cuenta que muchos de ellos tienen colores intensos, ¿ok? ¿De acuerdo? La transferencia de carga que puede ocurrir aquí hace que tengan colores muy bonitos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el color del cobre 2 más acuoso? Turquesa. Bueno, yo le digo azul, pero es que yo soy un asco con los colores, ¿ok? La mayoría de los compuestos de transición, ¿de acuerdo? Los complejos de transición tienen colores muy bonitos, ¿ok? Entonces uno los estudia en los dos. Pero bueno, no vamos a comer ansias, vamos a estudiarlos bastante a lo largo del curso, ¿ok? Entonces, ese es un complejo y como habrán visto, entonces sí, lo que es número de coordinación se aplica también a ellos. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo por acá? Sí. Ok, ahora. Aquí podemos observar algunos ejemplos en los cuales se aprecian números de coordinación. ¿Ok? Vean que este que está acá, el cúbico simple, es la versión bonita y bien dibujada de un sistema como el que yo traté de dibujar en la pizarra. ¿Ven? Tengo un coso en el centro y 6 alrededor. ¿Ok? Eso es un número de coordinación 6. Y no importa en cuál punto se ubique usted, siempre van a haber 6 partículas alrededor. Ahora, este que está acá, que es el cúbico centrado en el cuerpo, vean que si usted agarra del centro, va siempre a haber 8 partículas alrededor. Y si agarra este como si fuera el centro, va a poder observar 8 partículas alrededor. Eso es lo que hace particular a un sistema cristalino. ¿Okay? El número de coordinación es constante a lo largo de todo el cristal. Y estos que están acá, como el que ustedes observaron al inicio, son los empaquetamientos compactos, ¿de acuerdo? El hexagonal compacto y el cúbico centrado en la cara, ¿ok? Vea que ellos son tan buenos como empaquetamientos porque su número de coordinación es 12, ¿ok? Y eso es muy importante recordarlo, ¿ok? El empaquetamiento compacto, o sea, FCC o HCP, es tan eficiente porque poseen un número de coordinación enorme, ¿de acuerdo? Usted no puede lograr tener un mayor número de coordinación que este, ¿ok? Porque eso implicaría tener un volumen mayor abarcado por sus esferas y matemáticamente ya vemos que es imposible. ¿Okay? Entonces este 12 que está acá es la cota superior para la coordinación en un cristal. De aquí, todos para abajo. ¿De acuerdo? Entonces estos son los máximos números de coordinación que podemos tener en un sistema cristalino. Y por si acaso, aquí se puede ver un poquito mejor lo que es el acomodo ABC y AB. Vean que este es AB y este es ABC. ¿Ok? Por si todavía no podían visualizarlo. ¿De acuerdo? ¿Entendemos qué es esto de empaquetamiento y número de coordinación? Sí. Ok, cualquier cosa avisan, ¿verdad? Ahora vamos a ver una parte que es
quizás la más curiosa, ¿de acuerdo? Esa es una de las más curiosas y va a responder tal vez algunas de sus preguntas más terribles, ¿ok? Átomos por celda, ¿ok? Cuando yo tengo un sistema cristalino, debería ser evidente que la mayoría de las partículas que están aquí están en varias celdas a la vez. Por ejemplo, esta partícula verde que estoy aquí señalando está al menos en 8 celdas distintas, ¿ok? Es decir, esa partícula en particular, para la redundancia, no se encuentra de modo entero en ninguna, sino que se encuentra como un pedacito en cada una de sus celdas. ¿Okay? Yo puedo definir un concepto llamado átomos por celda, ¿okay? Que lo que me indica es cuántos átomos enteros, ¿okay? Hay en total en cada celda de mi cristal. ¿Okay? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Átomos por celda es un número entero siempre. ¿Okay? Y lo que me dice es cuántos átomos completos tengo en un sistema cristalino. ¿Okay? Por ejemplo, véanlo acá. Y aquí vamos a ver reglas, ¿de acuerdo? Vean que la partícula que está en el centro de ese sistema está completa, ¿verdad? Cuando yo tengo partículas en el centro de una celda, esas partículas valen 1, ¿de acuerdo? Ellas se cuentan como un entero, porque está completa en una celda. Ahora, si yo tengo partículas que están compartiéndose, tengo que pensar cuál fraccioncita está en cada celda. Vean, por ejemplo, el vértice del que íbamos hablando antes, ¿ok? Vean que el vértice, como decíamos, está compartido entre 8 celdas distintas. ¿Ok? Cada partícula que esté en un vértice equivale a un octavo, ¿ok? Porque solo hay un octavo de partícula en una celdita. Ahora, vean que si yo tengo partículas en medio de la cara, cada cara tiene la mitad. ¿Ven? Entonces, partículas en las caras equivalen a un medio. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una celda, yo voy a fijarme en pedazos de partícula que hay en cada celda para obtener cuál es el número de átomos totales por celda. Por ejemplo, a puro ojo, ¿cuántos átomos por celda tengo en esta celda que está aquí dibujada? 2. 2, Dos. ¿verdad? Porque tengo una celda en el centro, 1, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 partículas que valen un octavo. ¿Ok? O sea, 1 más 1 y 1, 2. Esta celda que está aquí representada tiene 2 átomos por celda. ¿Ok? ¿Sí Sí. entendieron esa última idea? Ujú. ¿Ok? Si no, aquí tenemos ejemplos. ¿Ok? Vean, por ejemplo, el sistema cúbico simple. Tiene un gajito de partícula en cada vértice. ¿Ok? Tenemos entonces 8 vértices y cada vértice vale un octavo. O sea que el número de átomos por celda en un sistema cúbico simple es 1. Por eso el empaquetamiento es tan pésimo en un sistema cúbico simple, ¿ok? Que era 52%, ¿ok? Es un asco en realidad. Entonces vean que es por esto, porque hay muy pocos átomos por celda. En cambio, el cúbico centrado en el cuerpo tenían como un 68% de empaquetamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos por celda. Entre mayor número de átomos por celda tengamos, mejor es en el empaquetamiento. Vean que todo va como unido, ¿verdad? Vean que el empaquetamiento va a ser mejor entre más átomos por celda y mayor sea el número de coordinación. ¿Ok? Cuando usted alcanza lo máximo en ambos sentidos, usted puede tener empaquetamientos muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, vean acá. Este que está acá es la cúbica centrada en la cara, ¿ok? Yo tengo partículas en los vértices, ¿ok? Entonces, estos valen un octavo y tengo 8 vértices. Aquí tengo 1. Ahora, vea que tengo partículas en las caras, ¿verdad? Tengo una mitad aquí, otra mitad acá y va así por todas las caras, ¿ok? Son 6 caras, 6 por un medio, aquí tenemos 3, 3 y 1, 4 partículas en la celda, ¿de acuerdo? Por eso es que la FCC es tan buena en términos de empaquetamiento, porque tiene muchos átomos por celda. Por cierto, ¿sí entendieron este calculito que está acá? ¿Sí lo pueden Sí. ver? Ujú. Sí, profe. Ok, avisen, ok, porque a veces cuesta visualizarlo, ok. Ahora, vean, por ejemplo, el hexagonal compacto, ok. Vamos a analizarlo por prisma, ok.
Recuerden que un prisma básicamente es esa estructura que está acá. ¿Ok? Entonces vea que yo tengo 12 vértices. ¿Ok? Y cada vértice vale un sexto, porque los vértices en este caso se comparten entre 6 prismas. ¿Ok? Ahora, tengo una partícula aquí arriba y una partícula acá abajo. ¿Ok? Mitades. Entonces tengo 2 mitades, 2 por un medio. Y como habíamos comentado, tengo partículas dentro de la celda, ¿ok? Del prisma. Y están completas. Entonces tengo 3 aquí adentro, 3. Entonces si usted hace esa suma, por prisma le va a dar que hay 6 partículas en un prisma. ¿Ok? O lo que es lo mismo, por celda, 2. Por cierto, sí que captan la diferencia entre el prisma completo y la celda. Sí, profe. ¿Ok? Vean que la celda es la parte repintada en negro que está acá. Entonces, 3 de estos primas que están acá conforman un... 3 de esas celdas que están acá conforman un prisma completo. ¿Ok? Eso es lo particular de la celda hexagonal. ¿Ok? Que en realidad el sistema hexagonal está hecho como de 3 pedazos. ¿Ok? Pero ven, son sistemas muy empacados, por eso es que son tan buenos. ¿Ok? A ver, rápidamente, hagan ustedes, y les doy, qué sé yo, un minuto. Ok, ahorita vemos respuestas. Calculen cuál es el número de átomos por celda para ese sistema que está acá. A ver, ¿cuánto les dio? No serían dos, 2. de arriba. Ajá, 2 y 4. todos están de acuerdo, todos ven que son 2. ¿Ok? Sí. Por si Sí. acaso, ¿ok? Dese cuenta que son 8 vértices, por lo tanto, 8 por un octavo, y son 2 caras. ¿Ok? 2 por un medio. ¿Ok? Entonces, 1 más 1, 2. Qué horrible se ve eso, pero bueno. Ok, esta que está acá se las dejo para que la piensen ustedes, ¿ok? La ortorrómbica sentada en las caras, ¿ok? ¿Qué tal lo van viendo? ¿Van captando esos conceptos? Sí. Todo bien, sí. Ok, ahora, ya con eso, ya tenemos las bases para poder ir entendiendo difracción, ¿ok? Ya en principio ya tenemos toda la teoría básica para poder hablar de difracción. Porque usted podría preguntar, ¿cómo carajos sabemos que las celdas cristalinas hacen esto? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que realmente las partículas en un cristal hacen esto? Bueno, lo sabemos por difracción. Ahora, cuando hablamos de difracción, estamos hablando no solamente de luz, estamos hablando de radiación electromagnética en general. ¿Ok? Aquí podemos observar, ¿ok? Antes de definir bien difracción, las distintas formas en que la radiación interactúa con la materia. ¿Ok? Ustedes van a estudiar todo esto en análisis 2. ¿Ok? Cuando estén hablando de los métodos basados en asociaciones de luz. ¿Okay? Van a estudiar las formas en que la materia interactúa con la radiación. ¿Okay? Ustedes habrán visto, ¿okay?, que puede existir reflexión, ¿de acuerdo? Cuando la radiación pega y rebota. ¿Okay? Ahora, también van a estudiar que existe refracción, cuando la radiación entra y cambia de dirección. También, y esa va a ser la base de los métodos de análisis que ustedes van a estudiar después, tenemos absorción. ¿Ok? Cuando la materia absorbe una parte de la radiación y bota un poquito. ¿Ok? O deja pasar un poquito. ¿Ok? Eso es muy importante porque uno puede estimar cuánto hay de una sustancia simple y llanamente con base en cuánta radiación logra pasar. ¿Ok? Absorción es cuando usted absorbe, se queda con una parte y deja pasar un poquito. ¿Ok? Pero a lo que a nosotros nos interesa hoy es la difracción, que es cuando la partícula de radiación, bueno, la radiación en general, llega y simplemente cambia de dirección cuando ve a la materia. ¿Ok? Difracción es cuando la radiación
simplemente esquiva el obstáculo, ¿de acuerdo? Lo bordea de alguna forma. ¿Ven? No se está reflejando, ¿ok? No está haciendo refracción, que involucra atravesar la partícula del todo, sino que está haciendo difracción porque llega al objeto y lo bordea, ¿ok? Y se va para otro lado. Eso es difracción. ¿Ok? Eso es un fenómeno de luz que se conoce desde hace bastante tiempo, ¿ok? Tanto así que sabemos que dependiendo de cómo sean los obstáculos, si yo pongo un fondo negro, puedo obtener cosas como estas, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo sea la ranura y cuántas ranuras hayan y la distancia entre las ranuras, yo puedo obtener formas de color diferentes en esta pantalla negra, ¿ok? Esta pantalla negra se llama un patrón de difracción, ¿ok? Se va a iluminar más o menos dependiendo de cómo coincidan o no las ondas. Recuerden que la radiación es, entre otras cosas, una onda, también es partícula, pero en este caso nos interesa su comportamiento ondular, ¿ok? Las ondas se pueden sumar o se pueden restar, ¿ok? Las zonas muy iluminadas es porque hay una suma importante de radiación. Las zonas poco iluminadas es porque hay una suma, pero no es tan buena. Y las zonas oscuras es porque más bien las ondas se están restando, ¿ok? Dependiendo de cuántos agujeros haya y la distancia entre los agujeros, yo puedo obtener formas distintas aquí en la pantalla negra. Y yo puedo hacer análisis inverso y descubrir cuál era la geometría en la parte inicial con base en el patrón que está acá, ¿ok? Funcionan los dos sentidos. Yo puedo tener aquí la abertura y generar el patrón, o puedo tener el patrón y devolverme con cálculo matemático y obtener cómo era la geometría inicial. ¿De acuerdo? Eso lo hacían al puro inicio los físicos y los matemáticos cuando estudiaban la radiación electromagnética. Ahora, aquí tenemos patrones de difracción para que vean distintas formas, ¿ok? Aquí tenemos uno que está concéntrico y este que está aquí es el meollo del asunto de esa parte del tema, ¿ok? Vean qué bonito se ve. Esto que está acá fue lo que descubrieron Bragg y Bragg, ¿de acuerdo? Yo se los había comentado, creo, pero Bragg padre tenía como estudiante de tesis a su hijo Bragg, ¿ok? Y ambos se dieron cuenta que los cristales podían difractar la luz, ¿ok? Esto que está acá es el patrón de difracción que se genera cuando usted irradia un cristal, ¿ok? Y entonces, la forma de este patrón, ahora sabemos, nos permite deducir cuál es la geometría interna en el cristal. Así es como sabemos entonces que existen chorrocientas redes diferentes, ¿ok? Bueno, en la época de Bragg y Bragg, esto fue totalmente revolucionario. Darse cuenta que yo podía irradiar un cristal y obtener un patrón de difracción, ¿ok? Entonces, lo que ellos hicieron fue un modelaje geométrico, ¿ok? En el cual suponían que las partículas en el cristal estaban agrupadas en capas, lo cual, si ustedes se ponen a pensar, de hecho es cierto. Tengo una capa, tengo otra capa, tengo otra capa, ¿ok? Las partículas de un cristal se acomodan en capas distintas y dependiendo de la distancia entre ellas, la radiación se va a sumar o se va a restar y vamos a tener estos patrones que están acá. Y yo puedo deducir las distancias entre las capas y entre las partículas usando esta fórmula en muchos sentidos, que es la famosa ley de Bragg. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Bragg. Yo lo que hago es irradiar el cristal desde chorrocientos ángulos para obtener un patrón muy complejo y usar un aparato que lo va a elucidar por mí y me va a decir, esta es la forma de mi cristal. ¿Ven? Por eso es que a Bragg y Bragg le dieron su premio Nobel. De hecho, Bragg hijo actualmente tiene el récord indiscutible de ser la persona más joven en ganar un Nobel. ¿Ok? Tenía como 24 años cuando ganó un Nobel, por cierto. ¿Ok? Pero ven, qué vacilón. Entonces, un fenómeno de luz que se conocía desde mediados del siglo XIX, la difracción de la luz, eventualmente terminó en la herramienta que ahora usamos para poder elucidar los patrones en que cristalizan las cosas. Y no solo cristales sencillos como los cristales iónicos, ¿ok? Eso que estamos viendo acá, sino que podemos hacerlo para lo que son, por ejemplo,
cristales de proteínas, porque yo puedo cristalizar proteínas. ¿Ok? Y con base en esa proteína cristalizada, yo puedo deducir un montón de ella. No sé si alguna vez habían escuchado sobre la ley de Bragg, sobre todo esto, o es completamente nuevo. No. Bueno, y si entienden lo que les estoy diciendo, así, por lo menos por encima, no es como que vayamos a hacer cálculos de Bragg, ¿ok? Simplemente quiero que conozcan la ley de Bragg y que sepan para qué sirve, ¿ok? Para elucidar la forma de un cristal. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa a mí que sepan. ¿Para qué sirve y por qué es importante la ley de Bragg? Bueno, y el equipo que le toque difracción de rayos X, básicamente lo que va a hablarme es sobre lo que hizo Bragg y Bragg para encontrar esto y para qué sirve, ¿ok? Básicamente ustedes apunten bastante cuando les diga los grupos. ¿Ok? ¿De acuerdo por acá? Sí. Ok. Ahora, todo esto sirve para, entre otras cosas, no solamente deducir la estructura de un material, sino que podemos predecir sus propiedades a partir de esto. Entonces, por ejemplo, vean un caso como este. Yo puedo, ¿ok?, irradiar un cristal de polonio, como este ejemplo, ¿ok? Ya sabemos la masa molar del polonio, nice. Y con la ley de Bragg, yo sé que el polonio se va a cristalizar con una red cúbica simple. ¿De acuerdo? El polonio es una de las pocas sustancias de la naturaleza que utiliza una red cúbica simple para cristalizar. ¿Ok? Que ya sabemos que es una de las celdas menos eficientes que hay. Bueno, a él le gusta. ¿Ok? Y sabemos, gracias a las mediciones que hicimos con Bragg, que la arista de esta celda mide 335 picómetros. ¿Ven? Yo puedo usar esas características estructurales y un poco de matemáticas de Cole para deducir el radio metálico y la densidad del plomo, ¿ok? Todos esos radios que usted ha visto en algún momento cuando estuvo estudiando propiedades, propiedades periódicas, así es como las obtuvimos, ¿de acuerdo? Teníamos cristales de la sustancia, los irradiamos, ¿ok? Y después usando un poco de geometría patito, obteníamos el radio, ya sea el radio iónico, el radio atómico, ¿ok? Entonces vamos a entrarle a esto. Ok, ahora no sé si alguno, o sé si quieren pensarlo ustedes un momento y después vemos Sí, cómo se resuelve. Ok, yo entonces creo que más vamos, o menos se me ocurrió cómo hacerlo, bueno, no sé. ok, entonces vamos a darles 3 minutos para que lo intenten, ok, y si no empezamos a ver cómo se hace, ok. Tienen, a ver, traten de resolverlo ustedes. Ok, es un problema de geometría. Yo tengo una pregunta, que es como lo que estaba subiendo para ver si mi solución es correcta. O sea, en Sorpréndanme. la red de Bragg cúbica simple, Sí, 10, un átomo en en cada cada esquina, vértice, ¿verdad? sí. En cada vértice. Y lo único que necesito saber ahí es, mi radio metálico es medio vértice, ¿no? O sea, media arista, perdón, Sí, básicamente ese cubito. porque recordemos que las Y, partículas se tocan tangencialmente, entonces en esa ah, arista ok, la mitad es un radio y la otra mitad es el otro radio. ok, bueno, sí, entonces, esa es la del radio. Ujú. La densidad sí todavía no estoy totalmente seguro porque no la he pensado, digamos, pero Ok, piénsala un toque. profe, una pregunta, no sé si ya de una vez puedo decir lo que se me ocurrió. Sí, si quiere vamos viendo primero y cuando lleguemos a la segunda parte,
y te interrogamos a ver qué. Vean, entonces, vamos a poner los, uy, cierto, esto está aquí. Vamos a poner los datos. Entonces, vea que tenemos entonces una arista de 335 picómetros. ¿Ok? La arista son 335 picómetros y la masa molar del polonio, ok, probablemente el isótopo más estable era 209 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, me dicen que el polonio, mi amigo polonio, hace una cúbica simple. Entonces, ok, como ya habrán visto a lo largo de los distintos dibujitos, en la cúbica simple, yo tengo entonces en los vértices un octavo de partícula, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso no me importa tanto. Lo que me importa es el hecho de que vean que cada arista está compartida por dos pedacitos de partícula. ¿Ok? Y vean que esta arista va a tener en una mitad el radio de esta partícula y en la otra mitad el radio de esta otra partícula. ¿Sí lo ven? Si logran visualizar que la mitad de la arista es un radio y que la otra mitad de la otra mitad de la arista es el otro radio. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el radio atómico del polonio? De la arista entre dos. O sea que el polonio tiene un radio atómico de 167,5. ¿De acuerdo? 167,5 picómetros. ¿Ok? Ahora, eso por ahí todavía fácil. ¿Ok? Ahora, la pregunta, el meollo del asunto es, ahora sí, el reto, obtener la densidad del polonio. ¿Ok? A ver, entonces, ¿cuál era su teoría, muchacho? ¿Qué es lo que se te ocurrió? De ahí, básicamente ahí lo que tenemos es un cubito. Yo lo que pensaba era hacer un factor de conversión. O sea, tenemos un cubito con una masa de, ¿cuánto es? Es que no me acuerdo cuál era la masa molar, 209. 209. Sí. Digo, tenemos un cubito con un volumen determinado, con una masa de 209 de alto. Entonces, de ahí, para mí ya eso es una densidad. Entonces es un factor de conversión. O sea, utilizando masas molares, utilizando estequiometría, utilizando matemática, y podemos calcularlo. Ahorita, de hecho, que estaba viendo, ese es un cubito de masa como 3,8 por 10 a la 7 picómetros. Volumen. Entonces, perdón, un volumen, perdón, de 3,8 por 10 a la 7 picómetros cúbicos. Y la masa ya, ahí la tenemos también. Entonces, es ir escalándola hasta dejarlo entre gramos por mililitro, perdón, gramos entre mililitro, gramos entre litro. Ahí Ok, depende de lo que sea más conveniente. ok. La idea no está del todo mal. Lo que tiene así, que está perdidillo, es la masa, ¿ok? La idea del volumen es correcta, ¿ok? Yo tengo un cubo, ¿ok? Y yo sé que su arista es 335 picómetros, ¿ok? ¿Y cuánto es el volumen de un cubo? De arista a la 3, ¿ok? Entonces ya por ahí ya tengo el volumen resuelto, ¿ok? De hecho, calculémoslo, ¿ok? Pero calculémoslo quizás en metros, ¿ok? Entonces yo tendría 335. A ver, pregunta para ustedes, señores y señoritas. Pico, ¿qué era en prefijos? 10 a la menos 6.
Ese es micro. Ah, 10 a la menos 12. A la menos 12. Recuerden que era deci, centimili, micro, nano, pico. ¿Ok? Entonces aquí es por 10 a la menos 12 metros a la 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el volumen de esta partícula es 3,76 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. ¿Ok? Lo cual tiene sentido para una partícula muy pequeña. Bueno, para una cajita tan pequeña. Ahora, aquí el reto no es el volumen, ¿de acuerdo? Porque el volumen es simplemente una caja. Aquí el reto es la masa. ¿Ok? No puedo Ya usar... sé en qué me equivoqué, o sea, ¿Qué? Sorpréndeme. usar el número de Avogadro. Ajá, es que digamos, el problema del compañero, ¿ok? Por si no estaban seguros de cuál era el problema de esa teoría, es que él quería usar 209, ¿ok? Gramos sobre mol, pero eso es la masa ¿de qué? De un mol, ¿ok? ¿Y cuántas partículas viven en esta cajita? 6,023 ¿cómo es? Tranquilo, Bueno, tranquilo, no, número de Avogadro, es que no no me son acuerdo. tantas, no son tantas, ¿ok? Ok, ojo. ¿Cuántas partículas viven en esta cajita? Recordémoslo. Tengo una en cada vértice, ¿verdad? Un, Pues tengo una. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Recuerden que en la cúbica simple hay una partícula en cada vértice. O sea que el número de átomos por celda era 1. ¿De acuerdo? En esta caja, y esa es la trampa, tengo que darme cuenta que yo tengo un átomo de polonio por caja. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la masa que tengo que usar aquí? La masa de un átomo de polonio. ¿Todo lo ven? Medítenlo un momento y me avisen, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vea que estamos calculando la densidad con base en una cajita, ¿ok? Tengo que usar la masa que hay en la cajita y en esa cajita tengo 1/8 de partícula en cada vértice porque es una cúbica simple. O sea, tengo un átomo por cada cajita. O sea que lo que ocupo calcular aquí arriba es la masa de un átomo de polonio. ¿De acuerdo? sí. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a descubrir cuál es la masa de un átomo de polonio, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, tengo un átomo de polonio. Entonces hay que convertirlo a mol. ¿Ok? Entonces, para pasar de partículas a mol, usábamos a mi amigo Avogadro, ¿verdad? 6,02 por 10 a la 23 partículas de lo que sea es un mol. ¿Cierto? Y lo que me interesa es la masa de ese átomo. Yo sé que un mol de polonio tiene una masa de 209 gramos. Entonces vean que aquí tenemos, ni más ni menos, la conversión de un átomo a su masa. La masa de un átomo de polonio, vamos a ver, son ni más ni menos 3,47 por 10 a la menos 22. 3,47 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Ok? Vamos a convertirlo a... Bueno, aquí está en metros cúbicos, ¿verdad? Convirtámoslo a kilogramos. Entonces, 3,47 por 10 a la menos 22 gramos. Vamos a convertirlo a kilogramos. 3,47 por 10 a la menos 19. Para abajo, a la menos 25.
¿Ves? Es un kilo, Sí, tiene 1000 gramos. ¿Ok? sí, se restan los exponentes. Exactamente. Entonces vean que la masa en kilos de ese átomo de polonio es esto. ¿Ok? 3,47 por 10 a la menos 25 kilogramos. ¿Ok? Y entonces, si hago ese cálculo, obtengo 9,23 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, lo cual equivale a ¿cuántos gramos sobre centímetro cúbico? ¿Ok? Conversión mental. 9,23. 9,23. ¿Ok? Correcto. ¿Ok? Por si acaso, eso pueden guardarlo para el resto de sus días. Para pasar de kilogramos a metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, el factor es 1000. ¿Ok? Entonces aquí serían 923 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Que es lo mismo que gramos sobre mililitros, pero como es un sólido, ¿ok? Hay que usar centímetros cúbicos porque hablar de mililitros de sólido es como raro. Pero ven, esta es la densidad entonces de mi polonio. Y si lo piensan, es un número bastante razonable para un metal. ¿Ok? A ver, ¿sí entienden qué fue lo que pasó aquí abajo? ¿Eh? Hicimos un Sí. cálculo estequiométrico para obtener la masa en gramos de un átomo de polonio. Lo pasamos a kilos. ¿Por qué? Porque como tenía metros cúbicos, la malicia de uno le dice, ok, si tengo kilogramos arriba y metro cúbico abajo, obtengo una densidad en una unidad convencional que puedo convertir fácilmente. ¿Ok? Y vean que esa sería la densidad del polonio. Y si la comparan con la densidad reportada, de hecho les va a dar bastante bien, que la diferencia es como de 0,05 en realidad. Ven, yo entonces puedo, usando cristalografía, o sea, la ley de Bragg y un poquito de conocimiento de celdas, yo puedo predecir el comportamiento, las propiedades de una sustancia. A ver, ¿entendieron este cálculo, este problemilla? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? No, profe. Ok. Ahora, eso es una parte un poco más numérica, ¿de acuerdo? Ahora, por si acaso, no se preocupen, nunca les voy a poner un ejercicio muy raro de esto, porque tampoco la idea es de hacerles un problema de precálculo ahí con geometrías loquísimas, ¿ok? Voy a ponerme una geometría a lo sumo que sea fácil de entender, ¿ok? Ahora, pregunta de razonamiento, ¿ok? Imagínense que tienen alótropos de una sustancia, ¿ok? ¿Recuerdan que era alótropos? Sí. Sí. ¿Que eran alótropos? Diferentes acomodos en que puede existir una sustancia sólida. Exactamente. Entonces yo tengo alótropo de una sustancia, ¿ok? Ahora, uno de esos alótropos, digamos el alótropo alfa, va a cristalizar en un acomodo FCC y otro acomodo beta va a cristalizar en una cúbica simple. Ok, primer pregunta. ¿Quién es más denso? ¿El alótropo alfa o el alótropo beta? Alfa, ¿Y por qué? porque FCC es un empaquetamiento compacto. Ajá. Ajá, ¿por qué? Entonces hay más masa por unidad de volumen. Exacto, esa es la parte importante, ¿ok? Va a ser más denso alfa porque como es más compacto implica más masa por unidad de volumen, como dice el compañero. ¿Ok?
¿Sí entienden esa idea? Vean que entonces yo puedo hacer una predicción también cualitativa entre dos sustancias simplemente sabiendo la forma en que éstas cristalizan. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer cálculos, ¿ok? Si tengo información sobre la ley de Bragg, o puedo hacer predicciones cualitativas si yo sé la manera en que cristalizan, simplemente sabiendo cuál tiene un empaquetamiento más grande. ¿Ok? Y así yo podría predecirlo para distintas partículas, para distintas propiedades. No sé si tienen alguna consulta particular sobre lo que es sólidos. O todo claro por ahí. Todo claro. Ok, ¿alguna cosa que quieran preguntarme de el capítulo de fuerzas? Así, realmente ya con eso estaríamos terminando el capítulo de fuerzas intermoleculares. Algo que les haya quedado ahí pendiente, que quieran consultar. Así, o todo listo. Yo creo que todo bien, profe. Y ahí vamos a ver. Hasta que llegue el momento en que enfrenten el quiz, vamos a saber cómo estaban. Ok, nada más una cosa. Cuando resuelvan el quiz, este quiz es muy teórico. Ok, cuando den sus explicaciones, denlas completas, ¿verdad? No me den ideas a medias, ¿ok? Expliquen bien lo que está pasando, ¿ok? Para que tengan entonces todos los puntos, ¿ok? Y siempre recuerden pensar en las fuerzas, ¿de acuerdo? Cómo las fuerzas influyen sobre lo que está pasando ahí. Esa es la clave para este quiz, ¿ok? Hay que pensar cómo las fuerzas están involucradas en todas las situaciones que están ahí planteadas. Ah, bueno, y hay una pregunta de cálculos, pero es para, simplemente como para rellenar, ¿ok? Para que fueran 6. ¿Ok? Pero la parte importante es pensar en todo momento cómo las fuerzas influyen sobre todos los fenómenos que están ahí involucrados. ¿Ok? Asignar fuerzas, ver cuáles son más intensas o menos intensas, cómo se relaciona con la propiedad y explicar qué está pasando. ¿Ok? Explicarlo bien. ¿Ok? Y vamos a ver cómo les va. Cualquier cosa, ahí me preguntan. ¿Ok? En realidad, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes para hoy. ¿Ok? La verdad, no quería ponerme a adelantar materia del siguiente capítulo simplemente para no embutirles más materia de la cuenta y para tener para variar una clase, ¿ok? Y tranquila, ¿ok? Eso es lo que tenía listo para ustedes para hoy. No se malacostumbren porque ahora viene el capítulo de soluciones y este capítulo va a ser a golpe de tambor, ¿ok? Este simplemente es como un descansito antes de entrar otra vez a la parte fuerte, ¿de acuerdo? Eso sería entonces, si no tienen otra Está bien, pregunta, profe. cerramos por hoy. Ok, muchas gracias. A ustedes nos vemos muy Gracias, bien. profe. Ahí me Gracias, dicen cómo les profe. va con el quiz. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Gracias. Gracias, profe, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.